Buenas tardes, hola, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, bárbaro. perfecto, se Sí, escucha. perfecto. Se escucha bien. No sé si alguien está hablando, yo a ustedes no los escucho. ¿Alguien está hablando ahí? Hola, hola, ¿escuchás? Mm. Hola. Hola. Yo escucho a ustedes también. Hola, Mirta. Sí. Sí, pero yo a Hola, ustedes no los ¿qué escucho. haces, Esperen que voy a Luli? salir y voy a volver a entrar, que no sé qué problema tengo. El profe no nos escucha. Quedé el parcial del gato, Luli. Es re celoso. Me siento acá y sabe que estoy en contacto con otras personas y se me sube arriba del cuaderno. Ay, no. Es tremendo. Antes de arrancar la clase estaba sentado acá arriba del código encima se puso. No te hagas A problema, propósito. Luli, yo tengo una igual que está enfrente, que está ¿Viste? en los... Sí, él encima tiene que mirar con quién estoy hablando, porque Sí, sí, sí. increíble lo celoso que es. Aparte le mira la pantalla, mira a todos los que están, se pasa por encima de la compu. Sí, sí, Mal. sí, es tremendo. Bueno, ahora Este es creo que sí conmigo. puedo oírlos. ¿Ustedes a mí sí? ¿Bien? Sí, Sí, se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, bueno, bien. me alegro, me alegro. El otro día comentábamos con algunos de los docentes ahí en un grupo que tenemos que nos parecía que estaban cursando, que estaban muy metidos en la cursada, que venían estudiando, que participaban, así que bueno, nada, muy bien por ustedes. Si siguen así, seguramente obtengan un resultado satisfactorio al momento de rendir. O sea, creo que el camino es ese, ¿sí? Más allá de las horas de estudio que le meta uno, todo, con dedicarle un poco, creo que pueden llegar a conseguir aprobar la materia, ¿no? Bueno, nada, eso. ¿Cómo han estado con lo que hemos visto? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos la semana pasada? ¿Algo que hayan visto con los otros docentes que quieran charlar? Nada. El lunes no tuvimos clase, ¿no? El lunes no tuvieron clases, sí. El doctor Tamón estaba justo complicado para dar, así que no tuvieron. Igual vamos a llegar perfecto con los temas. Tenía una duda, pero Sabés que se te escucha medio mal, Alejandra, bastante entrecortado. ¿Querés probar de vuelta o mandarla por escrito? Ahí ya prácticamente ni se escucha. Fíjate de mandarla por escrito. ¿Alguien más? hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, ¿me escuchan? que ahora sí. Yo tengo una duda, pero estoy llegando a mi casa, recién salgo del trabajo y lo tengo anotado. Después te consulto ahora cuando llego. Dale, obvio, obvio. A manejar ¿Dale? despacio y sin el celular. Dale, ya estoy llegando. Dale, perfecto. ¿Nadie más entonces? Yo sí, sobre las resoluciones judiciales que teníamos que leer los artículos. Sí. Hoy vamos a ver ese tema justo. Sí, yo quiero saber a qué se refiere cuando habla de sustanciación. Sustanciación, sustanciación. ¿Alguien lo sabe qué es? ¿Y le puede responder a la compañera? Darle vista a las partes. Sí, Exactamente, cuando corre tras la... exactamente. Muy bien. ¿Se entiende, Alicia?
¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Para el que no lo haya entendido, sustanciar significa correr traslado a la parte contraria, ¿sí? Que para que ejerza su derecho de defensa, o si quiere, puede no ejercerlo. Es una carga que uno tiene, que es la de contestar un traslado cuando el juez le da traslado para que conteste alguna formulación, alguna petición que hace alguna de las partes en el proceso, ¿sí? Por ejemplo, un caso clásico, si yo voy a desistir del proceso, obviamente le voy a tener que dar traslado a la parte contraria a ver qué opina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era bilateral? ¿Sí? Que necesitaba las dos partes. Bueno, entonces el juez, ¿qué hace? Previo a resolver ese desistimiento, va a tener que darle traslado a la parte contraria, o, dicho de otro modo, sustanciarlo con la parte contraria para ver qué tiene para decir, ¿sí? Hay algo muy importante que contestar los traslados es una carga que tienen las partes, no es una obligación, ¿sí? Yo puedo dejar de usar ese derecho y pierdo esa oportunidad. Obviamente, como sabemos, por definición, las cargas, cuando uno deja de usarlas, generalmente puede llegar a tener alguna consecuencia, ¿sí? Si yo no contesto un traslado, por ejemplo, dice el artículo, no me acuerdo si 120 o 128, si yo no contesto un traslado, después pierdo la posibilidad de recurrir la resolución que se dicte en su consecuencia. ¿Se entiende eso? Lo digo de vuelta. Yo, por ejemplo, hago una petición. El juez ordena un traslado a la parte contraria. La parte contraria dice, traslado a la contraria por 5 días, dice el juez. En esos 5 días, la parte contraria no responde ese traslado. Y el juez dicta una resolución. Después, la parte que no contestó ese traslado pierde el derecho a poder recurrir esa resolución, ¿sí? Porque no contestó el traslado oportunamente. Esa es una de las consecuencias que tiene no contestar un traslado. Puede que llegue a tener otras, ¿sí? Pero esa es una de las cargas. ¿Alguna otra duda? Sí, yo no tiene que ver con la unidad que vamos a ver hoy, pero con definiciones también como para seguir con la lectura, si no me cuesta comprenderlo un poco. ¿Qué significa trabada la litis? Perdón Que que a queda lo trabada la mejor... litis, que queda Sí. notificado el demandado. Ah, ¿Sí? bien. El momento que Sí. notificás al demandado, ¿sí? Que lo notificás fehacientemente, igual tranca que lo vamos a ver cuando veamos actos procesales. Ah, ok. Notificás al Está bien. demandado o los demandados de tu pretensión a través de la demanda, lo notificás fehacientemente, queda trabada la litis, ¿sí? O sea que queda trabado sobre lo que se va a discutir. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Está bien. Yo vengo Sí, sí. y te demando por la resolución de un contrato, ¿sí? Porque veo que incumpliste o por la causa que yo quiera, te hago una demanda para resolver un contrato, terminarlo. Entonces, mi pretensión, ¿en qué consiste? En justamente la resolución de un contrato. Yo interpongo esa demanda. El juez ordena el traslado a través de una resolución, y una vez que se notifica ese traslado a la parte demandada o los demandados, una vez que queda fehacientemente notificado, queda trabada la litis. ¿La litis de qué? De lo que se va a discutir. Se va a discutir sobre la resolución de ese contrato o no. Okay. Hasta tanto Y... no quede notificado fehacientemente. Ahora, después en la clase de actos procesales vamos a ver cómo se notifica la demanda y eso. Hasta tanto no está notificado fehacientemente, la litis no está trabada. Y no hay comienzo de proceso. engancho con otro tema que es con el tema de demanda. Mientras no esté trabada la litis, esto grábenselo, la demanda se puede modificar. ¿Sí? Yo puedo ampliarla, achicarla, ampliarla contra otros demandados, lo que sea. Como no está trabada la litis, yo puedo modificar esa demanda. Está bien, sí, porque es una de las estaba leyendo justo ese punto y... ¿De la traba de la litis? Sí, en realidad de la demanda, que la demanda me llevó el tema de la otra unidad que estaba viendo, bueno, ahora no me acuerdo. Y bueno, decía ahí trabada la litis y no podía comprender lo que estaba leyendo en realidad. Bueno, perfecto. Sí. Y caso de evicción. La también. citación por evicción no es algo que tengamos acá en esta, ¿cómo se llama? En el programa, que yo mal recuerde, ¿no? Así que ni se enrosquen. No, pero en la lectura estaba ahí también, ¿no? Tercerías y evicción no se metan. Bien. ¿Sí? Buenísimo. Ojo, que tercerías no es lo mismo que tercero. ¿Sí? No, está bien. Sí, lo que vimos de tercero es algo que estaba relacionado con la parte. Tercerías es algo que tiene que ver con las medidas cautelares que nos excede. Lo mismo en la citación de evicción. Perfecto, listo. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
¿Todos entendieron bien lo que significa la traba de la litis? ¿Sí? Es una definición muy simple, pero es algo que marca básicamente qué es lo que se va a discutir, por eso es algo muy importante y lo van a ver en reiteradas oportunidades. ¿Se entiende eso? Trabada litis, si alguien no lo entiende, pregúntelo, ¿eh? Bueno, antes Sí, de seguir profesor, con... disculpe, yo le quiero hacer una pregunta. Me Sí, quedó la Miriam. duda con respecto al beneficio de litigar sin gasto. Sí. Si una persona que es propietaria y tiene un inmueble, ¿puede pedir ese beneficio? ¿Ya vieron el tema beneficio de litigar sin gastos? Sí, Bien. Pregunto, ¿alguien sabe la respuesta? Sí, no puede. Sí, puede. Sí, que Claudio el dice que carente no, de Sofía Sí, dice que recursos. porque sí. no es indigente, puede. Sí se No, pero puede. el carente de recursos no era que tenía que ser totalmente indigente. Por eso no tiene que ser indigente. Por ejemplo, a veces una propiedad, ¿no? O un auto, pero Me corrijo. Sin trabajo. Puede pedir litigar sin gasto. ¿Están todos de acuerdo? Sí Yo se lo puede pensé pedir. rápido y para mí sí se puede Y pedir. si tiene 2 propiedades y 2 También autos, puede pedir. Si tiene miles de propiedades pero demuestra que no tiene fondos, dinero para el proceso, lo puede pedir. bien, bien. Ahí me empieza a gustar más. Nadie me está dando la definición correcta todavía, pero me gusta más. Y pregunto, ¿y si no tengo propiedades y no tengo autos? ¿Significa que lo voy a conseguir sí o sí? Depende ¿De qué? No necesariamente. de que en ese Si tiene momento no tenga recursos. fondos, no tenga Claro. recursos. Tengo 150.000 pesos en una cuenta, acreditado mediante un informe del banco, y no tengo autos, no tengo casa, alquilo. ¿Eso significa que consigo el beneficio? no. No porque tiene recursos. O sea que vos decís que me va a Eso ir no es mal. mucho. Me Para va a mí ir lo mal. consigue. Si yo pido el beneficio me van a decir que no. testigos. No, lo consigue. ¿Lo consigue Claudio para vos? Sí, porque puede demostrar que ese dinero lo precisa para el pago de alquiler y subsistir diariamente. Bien, bien. Pero hay algo que no me están diciendo todavía. Hay algo que no me están diciendo. La falta de necesita testigos. Los testigos es una sugerencia que te hace el código de cómo se debe probar, ¿sí? Te dice 3 testigos o 2 cuando hay otro medio de prueba. Que esto no significa que sea excluyente, ¿sí? Yo puedo, si no tengo nadie de testigo, igual puedo acreditar el beneficio mediante otras pruebas, ¿sí? Es como una orientación. Diego, estamos hablando del beneficio de litigar sin gastos, a ver cuándo es que se otorga y cuándo es que no se otorga. ¿Se están olvidando o por ahí no entendieron, porque no sé si se dio así en clase, pero hay algo fundamental del beneficio? Fundamental. Pregunto, a ver si con esto los oriento. Tiene que ser Yo carente pido el de beneficio... recursos, ¿Cómo, Miriam? que tiene que ser carente de recursos, pero por eso, puede ser que no Sí, tenga el bueno. efectivo, pero puede tener las propiedades. Pero espérame, si yo tengo, ya te dije, 2 casas, una en el centro y una en la playa para los fines de semana, y tengo 2 autos, ¿significa que yo no califico nunca para un beneficio de litigar sin gastos? No, no lo sé, por eso justamente me quedó No, la está bien, duda. está bien, estoy abriendo el debate, ya sé que nadie está obligado a saberlo. Y por el contrario, si yo no tengo recursos, no tengo ningún bien, no tengo ningún tipo de bien, ni mueble, no tengo tampoco autos, no tengo nada, igual significa que lo voy a conseguir sí o sí el beneficio de litigar sin gastos. Hay una pata que no están viendo. En Ustedes están cualquier- viendo siempre la calidad de pudiente de quien solicita el beneficio, que está bien, eso es una de las 2 cosas que hay que ver. Pero hay otra cosa que hay que ver. ¿Cuánto me va a salir ese proceso? ¿Sí? Porque el beneficio se otorga para un proceso en particular. Yo no consigo un beneficio de litigar sin gastos general para poder litigar en cualquier proceso. ¿Entienden esto? Yo que voy a tener que mirar siendo juez o siendo abogado cuando hago la petición, ¿qué es lo que voy a tener que comparar? ¿Cuántos recursos tengo y cuánto me va a salir el proceso? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que yo evito pagar cuando pido un beneficio de litigar sin gastos? Las tasas. La tasa de justicia. Bien. ¿De dónde surge la tasa de justicia? ¿Cómo se calcula la tasa de justicia? Con el IUS. No. ¿Con qué se calcula la tasa de justicia?
Un 10% de lo que se pide. Un 10 es la sobretasa. La tasa de justicia es el 2,2%. Pero no importa, lo que quiero decir, la tasa de justicia se calcula en base al monto de la demanda. Entonces yo interpongo una demanda donde demando por 10 pesos. ¿Cuánto es el beneficio, la tasa de justicia que tengo que pagar? El 2,2% de 10 pesos. O sea, nada. Nunca voy a poder conseguir el beneficio de litigar sin gastos, por más que yo diga que no tengo bienes. ¿Se entiende? Lo que yo tengo que mezclar o comparar es mi capacidad en cuanto a recursos y los gastos que me podrían salir de ese proceso. ¿Sí? Tengo que mirar las dos cosas. Por el contrario, les puse el ejemplo. Tengo una casa en el centro, una casa con vista al mar, un auto y una camioneta 4x4, pero tengo que interponer una demanda de 150 millones de pesos, por más que yo tenga dos casas, no voy a poder pagar esa tasa de justicia. Entonces también voy a poder pedir el beneficio de litigar sin gastos. Porque el beneficio no está dirigido solamente a alguien que es pobre, ¿sí? O lo que la estigmatización llamaría pobre. Es alguien que por sus recursos no puede afrontar los gastos de un proceso en particular, entonces acude a este beneficio. ¿Para qué? Para asegurar el acceso a la justicia. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Sí. Por lo tanto, no va a bastar, por ejemplo, llegamos al caso de pedir el beneficio de litigar sin gastos. Traigo a los 3 testigos. Y si a los testigos vos le decís, ¿puedes afrontar los gastos del proceso? Esa pregunta le formulás al testigo. Para el juez va a ser insuficiente su respuesta, porque primero le vas a tener que decir cuánto van a ser los gastos del proceso. La pregunta correcta sería, ¿puede afrontar una tasa de justicia que asciende a la suma de 150.000 pesos? ¿Se entiende? Hay que apuntarlo a ese proceso en particular. Eso es lo importante. No pasa tanto por si una persona es pobre o está rica o lo que sea. Hay que ver si para ese proceso cuáles van a ser los gastos que va a surgir de la demanda y en base a eso ver si esa persona tiene recursos o no. ¿Sí? Te hago una También consulta. También tiene que ver con el hecho del tipo de proceso que sea, porque un divorcio o algo no entraría. Y esos divorcios tienen suma fija, ¿sí? Por eso. Esos divorcios tienen suma fija. Bien. Y el que solicita, el solicitante del beneficio, tiene que demostrar la insuficiencia. La insuficiencia de sus recursos para ese proceso en particular. ¿Sí? Para ese proceso. Eso es lo importante. Ahí está el kit de la cuestión. Y queda en la decisión judicial si es tomado o no el caso. Exactamente. El juez puede concederlo o no, y también puede concederlo en forma parcial. ¿Sí? ¿Cómo sería parcial? Por ejemplo, el juez puede decir, bueno, mirá, está bien, la tasa de justicia te sale 150.000 o 1 millón de pesos la tasa de justicia, es altísima, te entiendo que no tengas esa liquidez, pero después los honorarios del abogado lo vas a tener que pagar. Entonces yo te lo concedo solamente para que no pagues la tasa de justicia. Pero después los honorarios, si perdés, lo tenés que pagar. Alguien está preguntando ahí sobre si pierde, paga, si pierde, no paga. Eso tiene que ver con la imposición de costas. Es como una condonación. En realidad, el que tiene el beneficio queda exento, ¿sí? Esa es la consecuencia o el efecto de tener el beneficio. Artículo 84, si mal no recuerdo. Consigo el beneficio, quedo exento del pago de tasas y de los honorarios. Por lo tanto, si yo pido el beneficio y pierdo, no va a cobrar ni el Estado mediante la tasa de justicia, ni va a cobrar mi abogado mediante sus honorarios, ¿sí? Listo. ¿Queda claro eso? ¿Lo entendieron? Y si ganás tampoco pagás. En principio, la regla es que el que pierde paga, ¿sí? Eso dice el artículo 68 con respecto a las costas, ¿sí? La regla siempre es que las costas se imponen a la parte perdidosa. Ahora bien, también dice en la segunda parte que en caso de que sea una cuestión dudosa de derecho o por las circunstancias en particular o por lo que el juez considere, puede distribuir las costas de otra manera, ¿sí? Puede distribuirlas o que cada uno pague lo suyo o puede distribuirlas a la parte ganadora, ¿sí? Como puede ser en el caso de un allanamiento. Hay que ver bien el caso en particular, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien tiene el beneficio, ¿sí? Obtuvo el beneficio de litigar sin gastos, gana el proceso y es condenado en costas? ¿Saben alguien la respuesta?
Está en el artículo 84 eso. 84, segunda parte. A ver, me estoy haciendo el canchero, pero por ahí no es el 84. 85 puede ser, ¿no? Se le aplican No, cuando mejora de 84. fortuna. Escuchen, 84. El que obtuviera el beneficio estará exento total o parcialmente de pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Ese es el primer efecto. Tengo beneficio, no pago ninguna costa ni ningún gasto, ¿sí? Ahora bien, si venciera en el pleito, si gano, esa es la pregunta que yo les hice, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. ¿Eso qué significa? Yo gano en el proceso y me imponen las costas a mí, tengo que pagar, por más que tenga beneficio, las costas generadas en mi defensa, es decir, a mi abogado, si yo propuse un perito, y, por supuesto, una parte de la tasa de justicia. Pero ¿hasta dónde es el límite? Una tercera parte de lo que gané en ese proceso. Si yo gané 1 millón de pesos, solamente voy a tener que destinar 1/3 a pagar esas costas generadas en mi defensa, ¿sí? Esa es la variante. De vuelta, el efecto... Uy, eso se cae. El efecto número 1 es que si yo gano, quedo exento del pago de tasas y gastos y todo lo que sea, ¿sí? Perdón, si yo pierdo. Si yo gano, tengo que pagar las causadas en mi defensa hasta una tercera parte. ¿Se entiende? Lo dice el 84, son 2 partes. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Qué es la mejora de fortuna? Y si después le cambia la situación. Se gana más. Que es Sí, durante el solvente desarrollo. económicamente. No crea Estado. Consigo un empleo. Bien. O sea, una modificación de las circunstancias. Muy bien, Mirta, lo que dijiste, que no crea estado la sentencia, ¿sí? Es una sentencia provisional, ¿sí? Por lo tanto, puede modificarse. Un día tenés el beneficio, no estaban dadas las condiciones para que lo tengas, y un día se modifican, ¿sí? Una circunstancia nueva hace que se modifique esa circunstancia anterior, por lo tanto se dice que mejoraste de fortuna. ¿Cómo se declara la mejora de fortuna? Tiene que venir la parte contraria e iniciar un incidente. Hay que demostrarlo, ¿sí? Hay que probarlo. ¿Está claro eso? No me quiero ir mucho por las ramas, pero las dudas que tengan, obviamente, formúlenlas. ¿Nada más? Voy con una pregunta última de lo que vimos el otro día y nos metemos en el tema de hoy. Lucía, estás puesta como anfitriona. ¿Me pones anfitriona a mí que quiero compartir pantalla, porfa? Cuando salí quedaste vos, me parece. Ay, sí, pero no sé cómo se hace, decime. Haceme clic en los participantes donde dice más y poné hacer hospedador, hacer anfitrión, algo así. ¿Lo viste? En los participantes, Sí, en participantes. Ahí donde dice más, sí, hacer anfitrión, algo así dice. ahí está. Listo, Gracias. no de nada. Encima estoy con el celular y... Nada más difícil. Bueno, esto es lo que les decía yo el otro día. ¿Se acuerdan? De hacer la regla, que lo estaba haciendo con el brazo porque no la encontraba. ¿La están viendo todos ahí? Sí. Sí, se ve. Asumo que sí. 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 Bueno, se entiende, ¿no? Arranca el proceso con la demanda y terminan las 3 etapas con el dictado de la sentencia definitiva. Etapa postulatoria, etapa probatoria y etapa decisoria. Pregunta. ¿Hay algún límite que ustedes se puedan imaginar para acompañar un acuerdo transaccional? Es decir, está cursando el proceso y uno se pone de acuerdo con la parte contraria, mediante sus abogados o no, lo que sea, como el caso que vimos el otro día, y traigo un acuerdo transaccional pidiéndole al juez que lo homologue y por lo tanto concluir en forma anormal el proceso. ¿Hay algún límite? ¿Se imaginan? ¿Se puede hacer en cualquier momento? Sí, Antes de la Sí. sentencia. ante de autos las- para sentencia. ¿Antes del auto para sentencia? ¿Antes de acá? Sí. ¿Qué más? ¿Alguien tiene una idea de algo? Para mí, en cualquier momento antes de la extinción del proceso, o sea, de la, Por eso, antes de la uy, sentencia. de la sentencia definitiva. Exacto, yo pienso igual. Antes de ver el final, estamos de acuerdo que siempre tiene que haber sucedido esto, ¿no? Tiene que haber una demanda interpuesta.
Y sí, Y tiene que estar trabada la litis, porque si no, no hay parte contraria. claro, Sí. ¿Sí? de Bien, notificado. Sí. exactamente. Ustedes dicen que hasta la sentencia definitiva, otros dicen antes del auto para sentencia. Pregunta, todo lo que dijeron está bien. Hasta la sentencia podemos. Después de la sentencia, ¿no se puede traer un acuerdo? Y No, porque ya es cosa juzgada. Pero sí o sí se dicta la sentencia, es cosa juzgada. ¿Qué tiene que pasar para que sea cosa juzgada? no tiene que, la parte que está perjudicada no tiene que apelar. No, apela después, no puedo apelar. A ver, el juez dictó la sentencia, hizo lugar a la Sí. demanda. ¿Sí? A la demanda tal cual lo pidió el actor. Hizo lugar. Con todos los términos de lo que pidió en la demanda, hizo lugar. Condenó al demandado al pago, todo lo que sea. Estamos Puede preguntando a hacer ver una si... aclaratoria el juez, pero no fuera de lo que es esencial. Después Bueno, de dictar la pero sentencia. Mirta, la pregunta es, dicta esa sentencia, fecha 15 de junio, ayer. ¿Cuándo adquiere firmeza la sentencia? Cuando se extiende el plazo para presentar recursos. Bien, eso es un caso. Muy bien. Cuando Estoy se agota la adelantando vía algo que vamos a recursiva. ver al final de la clase. 1. Se vence el plazo para interponer los recursos. Segundo caso en que se adquiere la firmeza la sentencia. Cuando se agota la vía recursiva. Queda notificada, la otra parte la acepta, no la. Están publicadas. Claro. Bueno, ese puede ser un caso que la consienta, pero la respuesta correcta es la otra, que significa que se agotan todas las instancias recursivas. Llegué hasta la Corte de Nación, automáticamente queda firme la sentencia porque no hay más recursos para interponerle. ¿Sí? Entonces, la firmeza la adquiere con el paso del tiempo, porque no hay tiempo para interponer recursos, o porque se agotaron todas las instancias para recurrirlo. ¿Sí? Ahora, en ese interín, entre el dictado de la sentencia y que adquiera la firmeza, ¿podría entrar a un acuerdo? Las partes, hay sentencia, ya condenó. Dijo, el demandado tiene que pagarle el $1.000.000 que reclama el actor en la demanda, más intereses. Y le impongo las costas. Todavía no está firme la sentencia, sea porque hay recursos pendientes o porque hay tiempo. ¿Pueden traer un acuerdo a las partes? Sí. Sí, creo que sí. Sí, sí. Bien, perfecto, esa respuesta es correcta. Mientras la sentencia no esté firme, se va a poder traer un acuerdo transaccional y vamos a poder arreglar lo que nosotros querramos. Si el juez no tiene motivos para oponerse, va a tener que homologarlo. ¿Pueden traer un acuerdo con la sentencia firme? Sí. No. Tendrá que hacer otro proceso, otro juicio. Claudio dice que sí, ¿por qué? Porque pueden tener un acuerdo, pero que no lo puedan relacionar con la sentencia. La sentencia está, por pero eso por es afuera otra. arreglan las partes. Pero a ver, ¿qué podrían arreglar? Y que si la sentencia da para pagar $1.000.000, entre las partes le diga, mira, yo ese $1.000.000 no lo tengo disponible, arreglemos de otra manera. ¿Cuánto tenés? $700.000. Bueno, arreglamos. Bien, bien. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dice Claudio? Yo adhiero. Esto sería un Sí. acuerdo contractual, en todo caso. Claro, eso, claro. ¿Y Un la convenio transacción entre qué es? partes. ¿La transacción qué es? Sí, es un contrato, sí. Un Bien. contrato. Sí, Bien. también. Está bien. ¿Pero esto es posible o no? Tengo la sentencia firme, ¿eh? Sí, es posible. Sí, es posible. Sí, Claudio, pero- ya sé que sí. Vos ya estás, estoy con el resto. Ya perdón. entendimos tu postura. Y para mí está muy bien también. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Se entiende lo que se Sí, podría pero hacer? ¿y cómo se asegura el otro que después no le va a volver a reclamar? ¿Qué tienen que hacer? No, ¿Dejarlo no, yo presento un acuerdo y le pido la homologación al juez. Por ejemplo, obtengo aparte. una quita del 20% y 6 cuotas. O una condecoración de los intereses. Presento el acuerdo y se homologa. ¿Sí? Está bien. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, no hay un Pero ¿para qué límite. hacer todo ese- Digo, lo que yo digo es que no hay un límite para la posibilidad de transar, ¿sí? De llegar a un acuerdo.
Y con respecto a la audiencia de conciliación, tampoco hay límite, obviamente, cuando la sentencia quedó firme, ya se agota la posibilidad de que el juez convoque, pero ahora vamos a ver un caso en que sí podría hacerlo, pero mientras la sentencia no está firme, por ejemplo, dicta sentencia el juez de primera instancia, la parte agraviada apela, el expediente se va a cámara, los jueces de cámara pueden llamar a una audiencia de conciliación, y de hecho sucede un montón de veces, ¿sí? Y se arregla el juicio estando en cámara, con la sentencia todavía no firme. Y acuérdense, no sé si ya lo vieron con el doctor Lapadula, pero que hay un proceso especial dentro de los ejecutivos, que es el proceso de ejecución de sentencia. ¿En qué caso se da la ejecución de sentencia? Yo, parte ganadora, obtengo un pronunciamiento a favor, ¿sí? Una sentencia definitiva a favor. Ahora vamos a ver que uno de los rasgos de la sentencia es una modalidad, ¿sí? Pagar en el plazo de 10 días, a la otra parte, la suma. ¿Qué pasa si se vencen esos 10 días? La sentencia tengo dos opciones. La pego en la ladera y no me sirve para nada, y le doy una copia al abogado para que él también festeje, o bien trato de pedirle a la justicia que obligue a la otra parte a cumplir esa sentencia. ¿Cómo se hace cómo se persigue ese cumplimiento? Bueno, a través de este proceso especial que es la ejecución de sentencia. Entonces podría suceder que yo inicie la ejecución de esa sentencia y que el juez nos convoque a una audiencia, ¿sí? Para tratar de ver cómo se ejecuta esa sentencia. ¿Se entendió? Ese caso es medio rebuscado, pero sucede un montón. Bueno, basta de irse por las ramas, cualquier cosa me lo recuerdan. Como dice Alberto, salgan a la calle y recuérdenme que me estoy yendo por las ramas. Y vamos a meternos con las resoluciones, ¿sí? Agustín. Sí, Alicia. ¿La ejecución de sentencias se puede dar en cualquier tipo de proceso? Sí, obviamente. Siempre tienes una sentencia que yo tenga a favor. Sí. Inclusive una regulación de honorarios también. Los honorarios se regulan a través de una resolución judicial. Ajá. ¿Sí? Sí. Listo. Ahora también vamos a hablar un poco de la clasificación de las sentencias más allá de lo que dice el código. Primero que nada, las resoluciones judiciales son actos procesales, ¿sí? Como para enmarcar o ver bien de qué estamos hablando. Son actos procesales que emanan del juez, es decir, del órgano jurisdiccional. Puede ser que emanen de un juez solo o de un conjunto de jueces, estamos hablando de un órgano colegiado, y que es el medio mediante el cual hacen saber los jueces sus decisiones, ¿sí? Importante, cuando hablamos de resolución judicial en general, vamos a ver que la sentencia definitiva o la sentencia propiamente dicha es un tipo de resolución, ¿sí? Es un tipo de resolución, es la sentencia definitiva, pero el código ya de por sí nos la clasifica en 3 o 4, que son las providencias simples, las resoluciones interlocutorias y las sentencias definitivas. Tenemos un híbrido ahí, que son las resoluciones homologatorias, de las que hablamos un poco la semana pasada, que depende si homologuen o no, van a tomar la forma de providencia simple o de sentencia o de resolución interlocutoria, ¿sí? Esa es la clasificación que tenemos, que es la que nos da el código procesal, ¿sí? También, si van a los libros, van a ver que las pueden clasificar sentencias dependiendo del órgano que emanen, ¿sí? Sentencias de primera instancia o de segunda instancia u ulterior, sentencias que estiman o desestiman la demanda, ¿sí? Como una clasificación. Y después hay otra clasificación, que es las sentencias que hacen cosa juzgada en sentido formal y hacen cosa juzgada en sentido material. Escúchenme una cosa, si están tomando nota, le ponen un importante o le ponen un resaltador o lo que sea, o lo escriben 2 veces o muchas flechas. Cosa juzgada, lo vamos a ver al final de la clase, pero es fundamental que lo entiendan, no solamente para, obviamente, su vida como abogados, como profesionales, sino también para el día del examen, porque es una pregunta recontra fija. Cosa juzgada en sentido formal y cosa juzgada en sentido material, ¿sí? Entonces, repito, una de las clasificaciones de las sentencias es, depende si hacen cosa juzgada en sentido formal o cosa juzgada en sentido material, ¿sí? Al final de la clase vamos a ver qué es la cosa juzgada formal y qué es la cosa juzgada material. Después, cuando hablamos de las sentencias definitivas, ya sentencia definitiva en particular,
hay una clasificación, que la vamos a ver cuando lleguemos a sentencias definitivas, que es las sentencias declarativas, las sentencias de condena y las sentencias determinativas, ¿sí? Ahora, cuando volvamos a sentencias, nos metemos en eso. Vamos a empezar con la parte más ágil, más rápida, que son las providencias simples y las resoluciones interlocutorias. ¿Qué son las providencias simples? Bueno, una especie de sinónimo o de definición conjunta que se suele decir para las providencias simples es las resoluciones que se dictan o que se disponen para el mero trámite, resoluciones de mero trámite. ¿Cuál es el objetivo que tienen este tipo de resoluciones? Bueno, el objetivo que tienen es avanzar con el proceso, darle curso al proceso y resolver, o no resuelven, sino que disponen cosas menores, ¿sí? No es que van a venir a decir si algo se resuelve, si alguien tiene la razón en algún planteo o algo, sino que simplemente tienden a que se avance con el proceso, a que siga para adelante. Por eso es que se dice que son providencias simples y son las resoluciones que se dictan para el mero trámite del proceso. Si nosotros miramos la clasificación del código, vamos a ver, como les dije recién, tenemos estos tres grupos: providencia simple, resolución interlocutoria y sentencia definitiva. Si empezamos a ver cuántos incisos tiene cada artículo, vamos a ver un increscendo mientras vamos subiendo de categoría, ¿sí? Vamos a ver que la resolución que menos requisitos tiene es la providencia simple. Después vamos a ver que algunos requisitos más tiene la interlocutoria, y después ya llegamos al 163, cuando nos habla de la sentencia definitiva, que tiene 9 incisos, ¿sí? Que tiene muchos requisitos, ¿sí? Por lo tanto, obviamente esto algo ya nos tiene que venir a decir con respecto a la complejidad que va a tener su dictado y la trascendencia que va a tener para el proceso. La que tiene menos requisitos, insisto, tiende al mero trámite de ese proceso, a avanzar con el proceso, y la sentencia definitiva, que es el otro extremo, lo que busca es, bueno, darle fin al proceso, terminarlo, ¿sí? Es el objetivo principal, hace lugar o no a la demanda, ya vamos a ver de qué se tratan, pero para que se entienda un poco en cuanto a los requisitos que tienen. Vamos a leer el código, entonces, los 3 o las 4 clases de resoluciones, a ver de qué se trata cada uno de los requisitos que la ley nos impone. Artículo 160. Providencias simples. Las providencias simples solo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha, lugar y la firma del juez o presidente del tribunal. Acá tenemos algunas cositas en las que vamos a detenernos para que quede bien claro. Ya el código en sí nos está hablando de la liviandad con la que se dictan estas resoluciones, ¿sí? Nos está diciendo que solo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso o ordenan actos de mera ejecución. Por ejemplo, alguien pide una prueba de informe, ¿sí? Pide que un organismo en particular informe, por ejemplo, a un banco sobre la cantidad de fondos que hay en una cuenta bancaria. El juez ordena que se pida ese informe, lo hace a través de un oficio judicial, y ese organismo va a contestar ese oficio con la información que tenga para dar. Cuando llega a ese oficio, el juez dicta una resolución, que es una resolución de mero trámite, que dice agréguese. ¿Qué significa? Que se incorpore al expediente. Es una resolución que tiene una sola palabra, agréguese, en cuanto a su contenido. Pero además, ¿qué otro requisito tiene? Bueno, fíjense, se dicta sin sustanciación, ese es uno. Tiene que ser por escrito, por lo tanto, acá tenemos eliminada la posibilidad de la oralidad, ¿sí? ¿Ustedes han visto un poco de oralidad con el tema de principios procesales? ¿Han hablado del tema nada? De que el proceso es escriturario, de la oralidad. Sí, lo es. Bien, perfecto. Hoy en día tenemos un sistema mixto en nuestro código de procedimientos, ¿sí? Las presentaciones se hacen en forma escrita, ahora estamos viendo que las resoluciones hay que hacerlas por escrito, pero también tenemos la posibilidad de arreglar el proceso en una audiencia, entonces también tenemos algunos actos que se hacen en forma oral, ¿sí? Como la declaración de un testigo, bueno, etc. Entonces, volvemos, se dictan sin sustanciación, tienden al mero trámite o a hacer actos para su mera ejecución, tienen que hacerse por escrito, y después los requisitos básicos: indicación de fecha y lugar, y la firma del juez, cuando es un tribunal, un juzgado, un organismo unipersonal, o presidente del tribunal. Presidente del tribunal, ¿cuándo? Cuando estamos en un organismo colegiado, ¿sí? Las resoluciones de mero trámite
se bastan con que la firme solamente el presidente. Es decir, no necesitan la firma de todos los jueces que integran ese organismo. Si estamos en la Cámara, no necesito que lo firmen todos los jueces de la sala. Con que lo firme el presidente ya está. Si estamos en la Corte, no necesitamos la firma de todos los ministros de la Corte. Con que el presidente de la Corte firme esa providencia, ya vamos a tener por cumplido el requisito para la providencia simple. ¿Entendimos esto? ¿Sí? ¿El primer requisito cómo era, Agustín? En cuanto a sus requisitos de forma, por escrito, indicación de lugar y fecha, y la firma del juez. Gracias. ¿Sí? Esos son los requisitos de forma. Después acuérdense que se resuelve sin sustanciación, y el contenido tiende a, justamente como nos dice, lo voy a desarrollar, al desarrollo del proceso, ordenar actos de mera ejecución. ¿Sí? Yo les puse el ejemplo de agregar un oficio. Sí, Carla. Cuando ordena el traslado de la demanda, ¿eso no es una providencia? Sí, es una providencia simple. Sí, es una providencia simple. Es la primera que hace, digamos, el juez. Es la primera que hace, sí. Ordena un acto de mera ejecución. Sí, hay otra cosa, otra característica que tienen las providencias simples, es que se dice que nada resuelven, ¿sí? Pero algo resuelven, porque estamos diciendo, agregues un oficio. O, por ejemplo, en el primer despacho, el juez dice qué tipo de proceso va a ser. Inicio la demanda y dice, vamos por trámite sumario, vamos por sumarísimo, vamos por ordinario. ¿Sí? Entonces, algo dispone. O, por ejemplo, pone las fechas para que vengan a declarar los testigos del beneficio de litigar sin gastos, otorga el beneficio previsional, ¿sí? En el primer despacho. Entonces, como que algo resuelve, pero no le pone fin a ninguna contingencia, en principio. ¿Sí? Pero sí, está muy bien tu observación. El primer despacho de un proceso es una providencia simple. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿se entiende los requisitos? Sí. Los secretarios no pueden firmar, siempre deben firmar los jueces. Artículo 38. ¿Sí? Entre los deberes de los secretarios es algo que en la primera parte no llegamos a verlo, entre los deberes de los secretarios está la posibilidad de firmar algunas providencias simples. ¿Sí? Artículo 38, inciso primero, firmar las providencias simples que dispongan a agregar partidas, remitir la causa, cosas muy simples las puede firmar el secretario sin la firma del juez. ¿Puedo hacer una consulta, Agustín? Obvio. La providencia simple, el no cumplimiento de la providencia simple, ¿puede trabar el proceso? Si puede trabar el proceso de una providencia simple, y a ver, depende de lo que resuelva, pero sí, podría ser tranquilamente. Por ejemplo, el juez te dicta una providencia simple y te dice que hasta tanto no se pague la tasa de justicia, no te voy a proveer la demanda. ¿Es una providencia simple? Sí. Se dicta sin sustanciación, todavía no hay parte contraria, pero por lo que resolvió el juez, si vos no pagás la tasa, no te provee la demanda, por lo tanto te traba el proceso. Está bien. ¿Recursos ya lo vieron? No, lo van a ver mañana, me parece, ¿no? Sí, correcto. Es un tema de doctor Bassi. Bueno. Está buenísimo que hayamos tenido esta clase hoy, porque los recursos obviamente dependen mucho del tipo de resolución. Entonces, si ustedes mañana iban a la clase de Alfonso y no tenían este tema, iban a hacerse un lío bárbaro. Buenísimo que lo vimos hoy. O por ahí ya lo leyeron y mucho mejor, ¿no? Que les venga a leer yo el código. Bueno, seguimos. Segunda clasificación del código, sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias, dice el código, estoy leyendo, resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener los fundamentos, la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y el pronunciamiento sobre costas. Para que se entienda, primero, antes de ver o de desandar o desmenuzar lo que está diciendo el artículo, quiero que tratemos de significarnos qué es una resolución interlocutoria, una sentencia interlocutoria o una resolución interlocutoria. Vuelvo al grafiquito. ¿En qué momentos del proceso se pueden dar? Al igual que las providencias simples, durante todo el transcurso del proceso. Menos obviamente cuando llega autos para sentencia, porque ahí, en este momento, lo único que sucede es correr el plazo para que el juez dicte sentencia. Pero en estas dos etapas se pueden aparecer
una o varias resoluciones interlocutorias, así como una y varias providencias simples. De hecho, van a suceder más de una. ¿Qué son las sentencias interlocutorias? Bueno, son resoluciones que resuelven cuestiones intermedias que se dan durante el transcurso del proceso, ¿sí? Cualquier cuestión intermedia que se pueda llegar a plantear, pero a diferencia de las providencias simples, lo que sucede acá es que hay sustanciación, ¿sí? Por ejemplo, en un momento viene el demandado y dice, yo quiero citar como tercero a el sujeto tal, o a los sujetos tales, ¿sí? Porque me parece que tienen que venir y dar su opinión en el proceso. El juez, previo a resolver, ordena el traslado a la parte contraria, a la actora, a ver qué opina de eso. La parte contraria se opone y el juez, mediante una sentencia interlocutoria, resuelve si hace lugar o no a esa citación de ese tercero. Esa resolución, como ya les dije, es una sentencia interlocutoria. ¿Resuelve el fondo de la cuestión, la demanda interpuesta? No, ni siquiera lo va a tocar ese tema. Obviamente lo tendrá en cuenta, pero no va a tocar a ver si la demanda va a prosperar o no, porque eso va a ser motivo de análisis durante el dictado de la sentencia definitiva. Lo único que va a resolver es si hace lugar o no a ese planteo de la demandada que consistió en citar o venir a plantear la posibilidad de citar a un tercero. Entonces, primer requisito, que haya una sustanciación previa, ¿sí? Que alguien haya dicho A y que la otra parte haya dicho B, o que haya dejado de usar ese derecho que se le otorgó. Entonces, cuando hay esta sustanciación, el juez, mediante esta resolución interlocutoria, insisto, para que quede claro, perdón que reitere, resuelve una cuestión intermedia que se suscita en el proceso, ¿sí? Otro tipo de sentencia interlocutoria que podemos llegar a ver es la que concede o deniega el beneficio de litigar sin gastos, el tema que estuvimos hablando hace un rato, ¿sí? La resolución que se dicta, obviamente, acuérdense que se le da traslado a la parte contraria también puede ofrecer prueba en contrario a la que ofrezca la parte solicitante, y el juez tiene que resolver diciendo si hace lugar o no a ese beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Por lo tanto, esa resolución que dicta es una sentencia interlocutoria y tiene esas cualidades como las que vimos recién, se resuelve con esta sustanciación previa. Acuérdense que la parte contraria puede dejar de usar ese derecho, puede decir, o puede hacer silencio, no contestarlo, ¿sí? Entonces, primer requisito, dijimos, la sustanciación previa. Y después dice, además de los requisitos del artículo anterior, que eran por escrito, lugar y fecha, y la firma del juez o del presidente del tribunal, acá nos viene a decir que los requisitos son los fundamentos, ¿sí? Los fundamentos que tiene para dar. Ahora va a tener que decir por qué es que hace lugar o no ese planteo. Las providencias simples no llevan una fundamentación. No viene a decir el juez por qué ordena agregar un oficio. No viene a decir el juez por qué, ¿cómo se llama? Provee la demanda. La provee y ya. Ordena agregar ese oficio y ya. Acá sí va a tener que decir por qué concede o no el beneficio de litigar sin gastos. Es decir, esa resolución no va a decir solamente concédase en forma total el beneficio de litigar sin gastos solicitado. Va a tener que ver, a ver qué propusieron las partes, qué declararon los testigos, qué prueba documental se agregó, qué informes hubo o lo que sea, y por qué se convenció de que esa persona se merecía ese beneficio para litigar en ese proceso. Esos son los argumentos de hecho y los argumentos de derecho, ¿sí? Porque acuérdense que hay que fundar en la letra de la ley, como lo vimos en la primera parte en el artículo 34, inciso cuarto, ¿sí? Entonces, a lo que dijimos antes se agrega el requisito de la fundamentación, ¿sí? Que no lo teníamos en la providencia simple. Segundo, la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, ¿sí? Acá, además de expresar todos los fundamentos, al final el juez va a hacerse un lugar, o va a darse un lugar a decir resuelvo. ¿Resuelvo qué? Resuelvo hacer lugar a lo que se pidió o rechazar lo que se pidió, ¿sí? Ese es el segundo requisito, la decisión expresa y positiva. ¿Se acuerdan cuando en la primera parte ustedes leyeron esa resolución que estaba subida con respecto a la excusación? Era una resolución de cámara, pero era una resolución interlocutoria. A ver si la encuentro. Acá está. Ya va, acá está. Bueno, ahora lo vamos a ver en la clase que veamos actos procesales, pero se eliminó el requisito de poner arriba el lugar y fecha. ¿Ven que no está acá? ¿Por qué? Porque ahora la firma se hace en forma digital
y aparece acá la firma de los jueces con la fecha y el lugar. ¿Lo ven? Esto se pone solo cuando se ejerce hace el acto de la firma digital. Por lo tanto, ya no es necesario que en la resolución diga el lugar y fecha, sino que el acto de firmar digitalmente le pone el nombre del juez que firma, la fecha y el lugar o el organismo al cual pertenece. Por lo tanto, queda cumplido con eso. Fíjense que esta resolución, que es una resolución interlocutoria, repasa todos los fundamentos que tiene para darlo. Ustedes ya lo leyeron, dicen qué pasó, da los argumentos, cita jurisprudencia, cita leyes, fuentes del derecho procesal, y por último llega esta parte final, lo que les dije recién, la decisión expresa, positiva y precisa, que la causa deberá continuar su trámite ante el juzgado número 3 departamental, a cuyo fin, ¿se entiende? Es una decisión expresa y positiva. Entonces, por un lado están los argumentos y por otro lado está esa decisión. Son como dos cosas aparte. La resolución esa que les mostré recién era un caso particular porque estaba resolviendo una cuestión de competencia. Pero en general, además de esa decisión expresa, precisa y positiva, va a faltar un requisito más, que es el pronunciamiento sobre costas, ¿sí? ¿Quién va a tener que hacerse cargo de pagar por esa incidencia que se generó? ¿Sí? El pronunciamiento sobre costas también se hace en forma positiva, es decir, el que perdió paga, o si voy a exceptuar de esa regla, siguiendo el 68 o el 69, decir por qué no le impongo las costas a la parte vencida. Es tan simple como eso. Las costas se imponen a la parte derrotada. Las costas se imponen en su orden, atento a la naturaleza de la cuestión. Es un simple párrafo, ¿sí? Entonces, repasando los requisitos nuevos para esta resolución interlocutoria, dijimos, además de que sea por escrito, perdón que reitere, pero para que quede bien claro, por escrito, con el lugar y fecha y con la firma del juez, ahora le agregamos los fundamentos, la decisión expresa y positiva y el pronunciamiento sobre costas. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende? A mí Sí. no me quedó muy claro el tema de los fundamentos. Si lo podría explicar de nuevo, por favor. Por supuesto, vamos a leer un poquito la resolución. ¿Esa resolución dónde estaba? En el campus, en la bolilla de juez. El tema de Ah, bien. competencia. Pasa que yo la habilité, pero no les dije que la leyeran y algunos igual la leyeron y lo discutimos. No sé si se acuerdan cuando vimos excusación. Sí. Imagínense todos, esta resolución, si la resolución fuera solamente esto. Esperen que quiero poner justo acá. Llega para resolver y lo único que dice, que la causa debería continuar su trámite estatal o cualquier decisión. ¿Esto está fundamentado? ¿Está explicado por qué? No. Está comunicada la decisión. No. La causa va al 3 y no al 5. La fundamentación es explicar por qué yo tenía que resolver esto y llegué a la conclusión de que va al juzgado 3 y no al 5. ¿Qué es la fundamentación? Bueno, hago un repaso de los antecedentes y empiezo. Este tribunal dijo que esto. Eso significa que dijo esto. También hay que tener en cuenta que la doctrina dice esto. También la jurisprudencia dice esto. Los artículos tales dicen esto. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo que yo te dije, resuelvo esto. ¿Se entiende? Es el famoso silogismo judicial. ¿O no se entiende? Ah, ok. Eso se diferencia con la providencia simple, que no, La providencia no simple solo va a fundamentaba. tener esto. Bien, listo. ¿Sí? Gracias. Pero acordate que en sí la providencia simple no resuelve nada. Ah, ok. Sino que ordena algún acto particular. Alguna como cosa. libre es un oficio. Punto. Profe, entonces Sí. sería como los fundamentos serían el repaso de los antecedentes y que se apoyan en la jurisprudencia, el código y demás herramientas para darle forma, digamos. Exactamente. A ver, ¿cómo es que se fundamenta? Como dice el 34, respetando la congruencia, es decir, en base a lo que me trajo para mí para resolver, y teniendo en cuenta la jerarquía de las normas, y obviamente pues si hay principios constitucionales y todo eso, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí, perdóname, siempre es importante que fundamos en ley, ¿sí? O en las fuentes del derecho. Como en la sentencia definitiva, ¿no? Que también hay que Bueno, fundar. obvio, por supuesto, por supuesto. Ah, bien. Tiene un poco de Ahora me sentencia queda más definitiva. claro. Pasa que la sentencia definitiva va a tener que ver otras cosas, además. Ahora lo vamos Sí. a ver bien. Tiene que incluir algunas cositas más.
Esto es como una pequeña sentencia porque resuelve algo menor, Bien. algo que se da durante el transcurso del proceso. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, Agustín, yo me con una duda. Sí. No, hablabas que yo después pregunto. Bueno, No sé quién más quería gracias, preguntar. Claudio. Yo, Alicia. Sí, Alicia. ¿Las cuestiones presentadas tienen que ser una sola o pueden ser varias durante el proceso? Mira, si está todo en un momento para resolver, el juez puede resolver todo en una misma resolución. Se suele ver eso. Ajá, sí. Se hacía por una cuestión de que sea prolijo, porque todo eso se imprimía y se agregaba a un expediente, entonces para no imprimir 10 resoluciones, resolvías todo en una. Hoy que no se imprime nada más, que queda todo a la vista, mediante la causa electrónica, podés dictar 10 resoluciones juntas y resolver cada cosa por separado. No habría ningún problema. Ah, bien. ¿Y ambas partes pueden presentar las cuestiones? Obvio, durante el transcurso del proceso vos sos libre. Acuérdense que hay momentos, ¿sí? Sí, Yo no voy a poder ampliar la demanda cuando está a punto de dictarse la sentencia. No. ¿Sí? Hay momentos para todo. Bien. Exactamente, la preclusión. Claudio. Si te hago una consulta, la sentencia interlocutoria, sí. La parte que en cierta manera se ve perjudicada por esa sentencia interlocutoria, ¿puede protestar y decir, no, el fundamento que está dando el juez no me cierra, es decir, no estoy de acuerdo? Porque si vos vas a citar un testigo que en realidad con fundamento decís, bueno, sí, que venga el testigo, pero a mí, como defensor de la parte que en cierta manera está siendo perjudicada por la presencia de ese testigo, no me sirve porque me perjudica, y yo, no sé, tendré que buscar la vuelta para que ese testigo no vaya a declarar. A ver, vamos a distinguir dos cosas. La citación de un testigo, una parte la propone y el juez en un acto que es una providencia simple, le pone una fecha para que venga a declarar. En principio yo puedo proponer un testigo y viene a declarar. Si yo pienso que ese testigo no es apto y algo, puedo oponerme, ¿sí? Yendo al caso del testigo. Pero vamos a salir del ejemplo. Vos estás diciendo si ante una resolución interlocutoria la parte afectada tiene algo para hacer. Sí, por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, se resuelve, pido que se traiga como tercero a una persona X. O el mismo beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Pido el beneficio y me lo rechaza el juez. Después de sustanciar todo. Fundamenta que vos tenés un montón de plata, tus testigos son cualquier cosa. Lo fundamenta, ¿sí? Da fundamentos de ley. Te pregunto yo a vos ahora, Claudio. Vos como abogado de la parte que pidió el beneficio, ¿podés hacer algo? ¿Qué dice tu lógica? Ya sé que era tu pregunta, pero te repregunto, ¿podés hacer algo? Estás muteado. Si yo puedo hacer algo una vez que presente el... Lo perdiste la resolución, lo que pediste. El juez te lo comunicó mediante una resolución interlocutoria. Es una cuestión incidental. ¿A alguien se le ocurre algo que yo pueda hacer como abogado de esa parte que le pidió el beneficio y se lo rechazaron? Se puede... un recurso de nulidad. A ver, ¿alguien más? Me sale a hacer recusación sin causa. Cuestionar la fundamentación. No, recusación, no, Claudio, no. La metí recusación es en la primera presentación. Sí, es apelable. Voy a ir a mirar tu primer parcial de vuelta, Claudio. No me digas eso. No, perdón, me parece que... Dale. ¿Qué puedo hacer? Dale, alguien. Apelarla es apelable. Un recurso de nulidad por cuestionar los fundamentos. Vamos a hacer una pausita porque eso lo van a ver mañana, pero puedo recurrirla, ¿sí? Yo tengo el derecho al recurso, que es a solicitar la revisión, ¿sí? Por supuesto que mi derecho a solicitarle esa revisión no es absoluto, no es que cualquier cosa que diga el juez yo puedo pedir revisarla. Tiene límites y hay distintos caminos para impugnar, ¿sí? Un camino es el recurso de apelación. También hay otro que es el recurso de revocatoria, ¿sí? Tenemos los recursos extraordinarios, ya lo van a ver. Pero un camino es
podría ser interponer un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque si cuando ustedes mañana, esto ya se les adelanta un poquito lo que van a ver, lean el artículo 242, que nos dice cuáles son las resoluciones que se pueden apelar, nos va a decir que las sentencias interlocutorias son apelables. Por eso es muy importante yo mirar una resolución y saber si es una sentencia interlocutoria o una providencia simple. Porque las sentencias interlocutorias son apelables. En cambio, las providencias simples no son apelables, al menos no siempre. El código nos dice que las providencias simples son apelables, y ya con esto corto, porque si no me estoy yendo por las ramas y van a salir de acá y hacérmelo saber. Son apelables cuando causan gravamen irreparable, dice el código. Eso lo van a ver mañana, no importa. Pero, eso te quería preguntar, sobre el gravamen irreparable. Gravamen irreparable, dice la Cámara y dice toda la doctrina y dicen todas las cámaras del país, que el gravamen irreparable es un gravamen que no puede ser repuesto o arreglado en un momento posterior del proceso, ¿sí? La resolución esa te perjudica y con el transcurso del proceso ese perjuicio no se va a arreglar, ¿sí? Por lo tanto, tiene ese tinte de irreparabilidad. Y ahí sí yo podría igual apelar. Pero tenemos que ver la resolución a ver si causa gravamen irreparable. ¿Sí? Lo van a ver bien mañana igual. Bueno. Entonces, dijimos recién que si yo estoy en desacuerdo con una resolución judicial, tengo derecho a impugnarla, ¿sí? Ahora, voy a tener que ver bien qué tipo de resolución se dictó, qué es lo que yo, o qué es lo que me perjudica para ver qué recurso le interpongo, ¿sí? Si yo veo que solamente tiene mal un número, el camino es la aclaratoria. Si yo estoy totalmente en desacuerdo con que me hayan rechazado el beneficio de litigar sin gastos, el camino va a ser la apelación. Si yo veo que es una providencia simple, que no me causa gravamen irreparable, pero que el juez se equivocó flagrantemente, lo que yo tengo que hacer es interponer un recurso de revocatoria, ¿sí? Mañana van a ver bien en la clase en qué consiste, cómo funciona cada uno de los recursos, pero tengan en claro, tengan en cuenta que requisito para entender bien el recurso, o qué recurso, o cómo yo impugno una resolución, es decir, bueno, pará, a ver, ¿qué resolución me dictó el juez? ¿De qué estamos hablando? ¿De la sentencia definitiva? ¿De una interlocutoria? ¿De una providencia simple? ¿Qué me resolvió el juez acá? ¿Lo dictó con sustanciación o sin sustanciación? ¿Me causa un gravamen irreparable o no me causa un gravamen irreparable? Si yo tengo eso bien en cuenta, voy a ver qué recurso puedo, o a qué vía de impugnación puedo acudir para solicitar la revisión, ¿sí? Bueno, basta, que me fui por las ramas. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Sí, En Carlos. caso, por ejemplo, de que el juez no haya hecho pronunciamiento de costas, ¿se aplica un recurso? En primer lugar, yo te diría que sí, obviamente, que va un recurso. La única vía para impugnar una resolución es mediante un recurso, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros vemos que, que una resolución tiene aún un tipo de defecto formal, por ejemplo, le falta la firma del juez, igualmente yo tengo que recurrirla, no hay incidente de nulidad contra la sentencia. Sí o sí voy a tener que ir por un recurso. En ese caso, utilizaré el recurso de nulidad, que en nuestro ordenamiento está metido adentro del recurso de apelación, ¿sí? Pero, ¿cuál era tu pregunta original? Que me fui, perdón. Sí, si tienen que dar un recurso, digamos. En caso de que omita alguna cuestión, por ejemplo, se olvida del pronunciamiento de costas. Sí. La aclaratoria es una buena opción. ¿Por qué? Porque la aclaratoria va para corregir un error material o bien para alguna cuestión que haya quedado sin resolver, ¿sí? Ahora bien, si es una cuestión fundamental, también vamos a ver que es un requisito formal el que le falta a la resolución, y como todo requisito formal es pasible de nulidad. Por lo tanto, si la resolución omitió tratar una cuestión esencial, también puede conducir hacia la nulidad. Entonces puedo articular la nulidad. Mañana van a ver que la nulidad como recurso ordinario se hace a través de la apelación, pero que como recurso extraordinario va por... hay un recurso propiamente dicho que es el recurso de nulidad, ¿sí? Pero no los quiero mezclar.
Cuando es un requisito formal, siempre hablamos de nulidad, ¿sí? Cuando falta alguna cuestión formal. Nulidad. Cuando estoy en desacuerdo con lo que el juez resolvió, porque usó un fundamento equivocado, o que ya se dejó de lado, lo que sea, voy por la apelación. ¿Sí? ¿Eso está claro? La nulidad siempre tiene que ver con lo formal. En cuanto a tu pregunta, porque no sé si quedó claro, lo correcto sería pedir que, o sea, reclamar porque le falta un requisito fundamental, como sería el pronunciamiento sobre costas. Pero también tengo lo que te digo, la vía de la aclaratoria. Señor juez, aclare qué pasa con las costas, que usted la tenía que poner, y omitió pronunciarse, ¿sí? La aclaratoria también va. Y en caso de que el juez no diga nada al respecto, ahí sí podría apuntar a la nulidad, o ir a la nulidad de una. Entonces, por Perdón, ejemplo, profe. con la el juez subsana la resolución. Si no la ¿Cómo, subsana, perdón? se vuelve. Que con la aclaratoria lo que se busca es que el juez subsane la resolución. La aclaratoria tiene dos objetivos. Uno, corregir errores materiales. Y dos, pedirle que se pronuncie sobre algo que haya omitido. ¿Sí? Esa es la otra opción que tenemos en la aclaratoria. Entonces ahí se te abre un juego. Porque ponerle que no resolvió una pretensión, o ponerle que se olvidó de decir quién paga las costas, el juez aclare qué pasa con las costas, pues la omitió. ¿Sí? Esto lo vimos en el artículo 36. Cuando habla de la aclaratoria, corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia de las pretensiones deducidas en el litigio. ¿Sí? Profe, Suplir tiene un problema cualquier con el micrófono. omisión. ¿Cómo, perdón? Tiene un problema con el micrófono. Sí. Se escucha como latoso. ¿Ahí también? Sí. No sé qué problema tengo con este micrófono que después de un rato deja de andar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces, ¿queda claro eso? La aclaratoria a veces sirve para cuando algo se omite. Igual, insisto, no se metan todavía en recursos, enfóquense en las resoluciones hasta que tengan la clase sí con el titular, que es quien les va a dar el primer pantallazo al menos sobre el tema. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿las costas incluyen los honorarios del Sí. abogado? ¿O Sí. solo, los incluyen? Todos los gastos del Honorarios proceso. y gastos. Todos. Tasa de justicia, diligenciamiento de oficios, todo. ¿Algo más? Bueno, recién vimos entonces providencia simple y sentencia interlocutoria. Y ahora decíamos que las sentencias homologatorias, que son las que están en el artículo siguiente, artículo 162, pueden tomar la forma de una o de otra, ¿sí? ¿De qué va a depender? Acuérdense, esto es pregunta de examen, ya se los dije 1000 veces, pongan el resaltador, pongan los asteriscos, lo que sea, si homologan o si no homologan, ¿sí? Acuérdense, una de las cuestiones fundamentales que tiene la interlocutoria es la fundamentación, y la providencia simple no tiene fundamentación. De vuelta, para que vean que es importante. Sentencia interlocutoria tiene que estar fundada, providencia simple no tiene que estar fundada. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con las homologatorias? Si la resolución, vamos al caso, vienen las partes, traen un acuerdo, si el juez homologa ese acuerdo, va a ser una providencia simple, porque se limita a decir que va a homologar ese acuerdo. No va a explicar por qué lo homologa, se entiende que lo homologa, porque está todo bien. Si, por el contrario, opta por la no homologación de ese acuerdo, porque, por ejemplo, está comprometido el orden público, o alguna de las cuestiones no están disponibles para las partes, esa resolución que dicta el juez, no homologatoria o desestimatoria de la solicitud de homologación, va a ser una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Fácil en criollo, porque va a tener que explicar por qué no homologa. No homologo porque el derecho no es disponible para las partes, porque está comprometido el orden público. Eso es una sentencia interlocutoria porque explica por qué, da su fundamento, ¿sí? Por eso, importantísimo, cuando piensan en sentencias homologatorias es providencia simple o interlocutoria, dependiendo si homologa o si no homologa. ¿Está claro esto? Perdón que lo diga así, pero quiero que se lo graben, se lo tatúen y que lo digan excelente el día del parcial. ¿Estamos? Sí. Bien, perfecto. Sentencia definitiva, ¿sí? Volvemos a
el grafiquito de siempre. Hay una sola sentencia definitiva en el proceso, al menos en el proceso de primera instancia, ¿sí? Porque la sentencia que se dicte en Cámara también va a ser una sentencia definitiva, ¿sí? Pero es la apelación de la primera sentencia. Pero la sentencia definitiva en sí es un único acto procesal que, al menos en la instancia de origen, pone fin al proceso. Está en el artículo 163. Obviamente que dependiendo de lo que se está discutiendo, o dependiendo de las pretensiones que se hayan deducido, vamos a hablar de distintos tipos de sentencias, ¿sí? Y acá está esta distinción que yo les hice hace un rato cuando se las clasificaba, que decía que las sentencias podían ser declarativas, pueden ser de condena, que son por ahí las más comunes, son las que uno por ahí más asocia a una sentencia, que son las de condena, y después las sentencias determinativas, que son casos pocos comunes. Las sentencias determinativas son las que dicta el juez cuando, de cierto modo, fija los requisitos o las condiciones a las que queda subordinado, por ejemplo, algún derecho. Imagínense que las partes contratan, una parte contrata con respecto a otra parte la entrega de un inmueble o una entrega de sumas de dinero o lo que sea, y por ejemplo se olvidan de fijar un plazo para hacerlo. Entonces yo puedo iniciar un proceso judicial para que se determine el plazo de cumplimiento de esa obligación, y la sentencia que dicte en ese momento el juez se va a limitar justamente a determinar ese plazo. Bueno, para la pretensión deducida, para la obligación que estas partes contrajeron, o que la parte contrajo con respecto a otra parte, va a tener un plazo de 2 años, ¿sí? ¿Por qué se dice que es determinativa? Porque justamente el juez fija los requisitos o las condiciones para el cumplimiento o el ejercicio de ese derecho. ¿Queda claro? Es muy simple. Determina alguna cuestión en particular. Ese es un tipo de resolución, les dije recién. ¿Alguien está preguntando? Sí, Alicia. ¿Se dan los procesos voluntarios? A ver, hay contradicción, porque la otra parte puede oponerse a lo que se resuelva, ¿sí? Sí. Hay contradicción, no necesariamente tiene que ser un proceso voluntario. Bien. Pero puede Las estar. sentencias de... Sí. ¿Listo? Bueno, perdón, pensé que habías preguntado más. Las sentencias de condena son las que imponen el cumplimiento de una prestación. ¿Cómo va a ser esa prestación que se impone cumplir? Bueno, de dar, de hacer o de no hacer. Ese es el tipo de sentencia más común, más frecuente, ¿sí? Crean a favor del titular un derecho. ¿Derecho a qué? A que la parte contraria haga, dé o no haga en su defecto, ¿sí? Van a hablar de una prestación. Es decir, declaran el derecho a esa prestación y dicen qué va a pasar en caso de que se incumpla. Por ejemplo, puede proponer algún tipo de consecuencia, ¿sí? ¿Se entiende esto? Condenan a una prestación, crean un derecho a favor del titular, de quien tiene esa pretensión, y pueden poner una consecuencia para el caso del incumplimiento. Y después están las sentencias declarativas. Las sentencias declarativas tienden a eliminar lo que se llama la falta de certeza acerca de existencia, eficacia, modalidad, interpretación de una relación o un estado jurídico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Eliminan la falta de certeza. ¿Sí? Para eso tiene que haber algún tipo de incertidumbre, ¿sí? Para partir de una... Para poder llegar a esto, digamos, tiene que haber algún tipo de incertidumbre, entonces estas resoluciones vienen a declarar este tipo o esta certeza. Cosas que se dan comunes en este tipo de resoluciones, bueno, por ejemplo, cuando yo solicito la nulidad de un acto jurídico, ¿sí? Vengo a pedir que un acto se declare nulo, hay una incertidumbre con respecto a si ese acto es válido o no es válido, y la resolución que se dicte viene a declarar justamente o no la nulidad de ese acto jurídico. Por eso también vamos a ver que las sentencias declarativas pueden ser positivas o negativas, porque no necesariamente tienen que declarar esa nulidad. También puede decir que el acto no va a ser nulo, por lo tanto es válido. ¿Se entiende? Este tipo de sentencias, las sentencias declarativas. Y dentro de la sentencia una declaratoria de herederos puede ser también, ¿no? También, exactamente. Ahí estamos en un proceso voluntario, pero sí, declara herederos. Rompe con esa incertidumbre a ver quiénes van a ser los herederos de un sujeto. Muy bien, Antonio, el ejemplo. También un tipo de estas sentencias son las sentencias constitutivas,
que la declaratoria de herederos sería un tipo de sentencias constitutivas, que son aquellas que la ley nos dice que sí o sí, para que se rompa esa certeza, tiene que haber una declaración judicial, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de un divorcio, una declaratoria de herederos. La única forma de que se decrete es mediante una resolución judicial, ¿sí? No hay otra forma de lograr esa determinación. Por eso se habla de que son constitutivas. ¿Queda claro esto? Esta pequeña distinción. Acá estamos hablando de clases de sentencias definitivas, ¿sí? Ya estábamos en este mundo. Sí. Una pregunta, antes de las declarativas, ¿cuál había dicho? Había hablado de las de condena, que son las más frecuentes. Te obligo a pagar 1 millón de pesos para resarcir los daños y perjuicios por el choque. Te obligo a que en el plazo de 10 días otorgues la escritura por el boleto de compraventa que firmaste. ¿Sí? Perfecto. Profe, ¿cómo sería la sentencia constitutiva? No sé si me quedó claro. La constitutiva es un tipo de sentencia declarativa, ¿sí? Rompe esa falta de certeza, pero además lo que tiene es que la ley impone que sea un juez el que declare esa situación, ¿sí? Por ejemplo, una declaratoria de herederos. Yo no puedo romper esa falta de certeza por otro modo que no sea con un juez declarando que por el fallecimiento de determinada persona le sucede esta o esta. ¿Sí? Bueno, ya veo que estamos recontra mal de horario y no sé si vamos a llegar. Ya lo leyeron, pero lean de algún... Les voy a dejar un artículo que va a ser de un código comentado, el comentario del 163, que es el de sentencia definitiva. Los artículos más importantes ahí son el 5 y el 6. A ver, son todos importantes. Les puede llegar a tocar que les pregunten alguno en particular, pero donde está el kit de la sentencia definitiva es en el artículo 5 y el artículo 6, ¿sí? Que uno es en cómo se debe fundamentar la resolución, que complementa un poco lo que vimos en el 34, y otro es el 6, que dice que la decisión tiene que ser expresa, positiva, y un montón de requisitos más. Y después hace una salvedad con respecto a que la sentencia puede hacer mérito de hechos constitutivos, dice, modificatorios o extintivos, que se producen durante el proceso, ¿sí? Yo les voy a dejar un poco para que ustedes lean y lo vamos a comentar en la segunda parte. Y para cerrar, vamos a hablar de la cosa juzgada. La cosa juzgada, ¿sí? Que yo se los prometí y les dije que eso es algo que se pregunta, por lo tanto, lo vamos a charlar ahora como para resolverlo, o para terminarlo. La cosa juzgada, por definición, es una aptitud que adquiere una sentencia, ¿sí? Y por lo tanto, el proceso en sí mismo adquiere esa aptitud, porque una vez que se dictó la sentencia y adquiere esta aptitud de cosa juzgada, hace sus efectos con respecto a lo que se discutió, con respecto a ese proceso. ¿Cuándo se da esta aptitud? ¿Cuándo se habla de cosa juzgada? Bueno, se habla de cosa juzgada cuando la sentencia queda firme, que es lo que hablamos en la primera parte. Recuérdeme cuándo la sentencia queda firme. Cuando se agotó la vía recursiva, cuando venció el plazo para recurrir. Bien, o me quedé sin recursos, o se me pasó el tiempo para recurrir. En un caso, o en el otro, o en los dos, ¿sí? Puede ser que pase una y otra situación al mismo tiempo, la resolución adquiere firmeza, y si es la sentencia definitiva, adquiere esta calidad de cosa juzgada. Hasta ahí todo bárbaro. Ya no la puedo modificar más. Ahora bien, yo les dije que hay dos clases de cosa juzgada. La cosa juzgada en sentido material y la cosa juzgada en sentido formal. La cosa juzgada en sentido material es la cosa juzgada que adquieren las resoluciones que se dictan en los procesos de conocimiento en general y en la mayoría de los procesos judiciales. Eso quiere decir que adquiere esa cosa juzgada y que la sentencia no puede ser modificada, ni lo que se discutió no puede ser modificado nunca más, ¿sí? Queda la inalterabilidad de lo discutido, es una consecuencia propia de esta cosa juzgada en sentido material. Ustedes me van a decir, y sí, obvio, si no le puedes interponer más recursos, no le podés hacer más nada, es bastante obvio lo que me estás diciendo. Bueno, no. Estas cosas juzgadas, que le digo, es la más común y es la que propia del proceso de conocimiento,
es la que llamamos la cosa juzgada en sentido material, pero también está la cosa juzgada en sentido formal. ¿Qué significa? No hay más recursos para interponerle esa resolución, o se agotó el tiempo, por lo tanto, lo que se discutió en ese proceso queda cerrado, pero puede suceder que el contenido de esa resolución pueda haberse modificado por un proceso posterior. Así que es raro, otro proceso. Si ya hubo un proceso. Bueno, esa lógica que a ustedes les debería estar incomodando, y está muy bien que así suceda, obviamente que aplica para los procesos de conocimiento, ¿sí? Si yo interpongo una demanda y pido que me paguen los gastos por el arreglo de un choque a la persona que me chocó, y esa demanda se me rechaza, yo no voy a poder interponer nuevamente la demanda, ¿sí? Porque ya lo discutí, ya perdí, y ya es cosa juzgada. Ahora vamos a hablar de la excepción de cosa juzgada como una forma de defensa. Yo ya no puedo volver a discutir eso, ya está, es inalterable. Ahora, hay casos en particular que se da más que nada en los procesos ejecutivos, donde un proceso posterior podría modificar lo que se discutió en el proceso anterior. Y eso está, uno de los casos, en el artículo 551 del Código, que nos habla del proceso de conocimiento posterior. ¿Entienden más o menos lo que son los juicios ejecutivos? ¿Lo vieron ya con el doctor Lapadura o lo charlaron conmigo? Sí, algo lo vimos, la ejecución de un título. Ejecución de un título, bien, vamos a ponernos en ese caso. A ver si lo podemos razonar entre todos, porque no hay nada mejor que entenderlo. ¿Entendemos todos que un pagaré es un título de crédito? ¿Sí? ¿Todos entienden lo que es un pagaré? Deditos, ¿me hacen? ¿Entienden lo que es un pagaré? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago yo si tengo un pagaré y la persona que tenía que pagarme ese pagaré, el obligado al pago, no cumple con esa obligación en el plazo que está determinado? ¿Qué tengo yo? Bueno, lo puedo tocar la puerta, lo puedo cagar a trompadas, puedo llamar a esos morosos incobrables, todo, Sí. queda fuera de procesal civil. Inicio la acción ejecutiva. ¿Qué es la acción ejecutiva? Es una acción rápida, porque acuérdense que si ya hay un pagaré, probablemente haya un negocio de fondo, alguien que prestó plata, alguien que se obligó, y yo tengo el proceso de conocimiento para eso, que es un proceso para cobrar una suma de dinero, ¿sí? Pero el proceso de conocimiento, acuérdense cómo es el proceso de conocimiento. Tengo que interponer la demanda, darle traslado al demandado, abrir a prueba, que ofrezca prueba uno, que ofrezca prueba el otro, que me apele, que vaya a la cámara, que vuelva, que cite un tercero, que no, que me pida el beneficio, que vuelva para atrás, nulidad. Un montón, y que el juez dicte sentencia, y que después me la pueda recurrir 1000 veces, y quizás después logro cobrar ese dinero. Entonces, los títulos de crédito, una de las características que tiene, es que traen aparejada ejecución. ¿Qué es esta ejecución? Es un proceso rápido, proceso ejecutivo, también lo llaman proceso monitorio, donde yo, en forma rápida, pido con el simple pagaré que se ejecute. Es un proceso que se hace en forma muy rápida, y una de las características que tiene es la limitación en cuanto a la defensa. ¿La defensa de quién? Del ejecutado. Yo, que soy supuestamente el obligado en ese título de crédito del pago, me meto en esa ejecución, y mis defensas son muy pocas, ¿sí? Yo voy a poder defenderme muy poquito. Y una de las cosas que está prohibida dentro del proceso ejecutivo es discutir la causa de la obligación, ¿sí? Yo no voy a poder venir a decir, no, pero si yo te presté esa plata, pero vos me estabas apuntando con un arma cuando te la presté, entonces te firmé el pagaré, pero vos me estabas obligando y yo no te voy a pagar nada. Eso no está permitido en el marco de discusión del proceso ejecutivo, ¿sí? En el proceso ejecutivo yo voy a poder decir, o ya te pagué, ¿sí? Excepción de pago, o ese título es falso, o esa firma no es mía, o esto ya me lo cobraste, algo así, pero yo no voy a poder discutir nada que tenga que ver con la causa de la obligación, la que le dio origen a ese negocio jurídico, ¿sí? Entonces, vamos a poner este ejemplo recontra burdo y estúpido, pero para que se entienda. Supongamos que yo, obligado al pago, firmé ese pagaré, y la persona beneficiaria me tenía apuntado acá y atada a mi familia acá, ¿sí? Entonces yo, bueno, firmo para que no me maten a mí ni a mi familia, y le firmo ese pagaré. Cuando me lo vienen a ejecutar, yo no voy a poder decir, ese acto es nulo, porque hay un vicio de la voluntad. Yo no quería firmar, sino que vos me obligaste, ¿sí? Porque no está permitida esa defensa en el proceso ejecutivo. Yo ese proceso ejecutivo lo voy a perder
pero está previsto lo que se llama el juicio ordinario posterior. Yo posteriormente, más allá de que perdí el ejecutivo, puedo iniciar el juicio ordinario y ahí sí discutir la causa de la obligación. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la sentencia ejecutiva le dé la razón al ejecutante y diga, sí, tiene que pagar lo que dice en el pagaré, pero yo después inicie un proceso ordinario posterior, lleve, por ejemplo, las cámaras de seguridad de mi casa y vean cómo esa persona me obligó a punta de pistola a firmar ese pagaré, y una sentencia posterior en un proceso de conocimiento que modifique esa obligación de pagar. ¿Sí? Eso es lo que se llama el juicio ordinario posterior, y ahí es donde vemos que esa cosa juzgada que hizo la primera sentencia ejecutiva fue solamente una formalidad, porque después un juicio ordinario posterior resolvió en contrario o modificó lo que ya se había discutido. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Queda claro? Eso es lo que pasa entonces con las resoluciones, las sentencias que se dictan en el juicio ejecutivo. Hacen cosas juzgadas en sentido formal, porque un proceso posterior puede modificar lo que se resolvió en ese proceso anterior. ¿Sí? Última pregunta, última cuestión, rapidísima, y cerramos. ¿Hay alguna forma de revisar lo que se discuta en un proceso de conocimiento, es decir, esa cosa juzgada en sentido material? ¿Existe, han escuchado alguna forma de revisión de la cosa juzgada material? El recurso extraordinario a la Corte. No. Si hay recurso no está firme, no hay cosa juzgada. La aclaratoria. Ya pasamos los recursos, todo. ¿Tienen el programa ahí? Sí. Fíjense en la parte de resoluciones. Yo lo estoy abriendo también, ¿eh? No es de vago. En la parte de resoluciones, cuando habla de cosa juzgada, no sé dónde está. Fíjense que hay un apartado en el punto 3 que dice revisión de la cosa juzgada. Hay una posibilidad de que esa sentencia que se haya dictado en un proceso de conocimiento y que haya adquirido la cosa juzgada en forma material, pueda igualmente ser modificado. Ya estamos hablando de un supuesto excepcionalísimo, o dos supuestos mejor, porque vamos a ver que son dos, que ya son excepcionalísimos, ¿sí? No es algo que uno vea con frecuencia en el ámbito tribunalicio, ni en las mesas de entrada de los juzgados, ni en las resoluciones que se suelen cargar. La revisión de la cosa juzgada, o la cosa juzgada irrita, es justamente la posibilidad de ir contra algo que se resolvió y que hizo cosa juzgada en sentido material. Y se puede dar por dos situaciones. Una es la de fraude procesal. ¿Sí? ¿Qué tendría que darse? Bueno, yo perdí en ese proceso, me condenaron, pero yo después inicio un proceso posterior, que justamente tiende a revisar esa cosa juzgada, y acredito que en mi contra hubo un fraude procesal. ¿Qué significa? Que el juez nunca me dio traslado, no me dejó ejercer mi derecho de defensa, cuando quise operar me dijeron que no, cuando acompañé prueba me la denegaron, cuando acompañé documental me la hicieron desglosar. Es decir, se me afectó o se me vulneró mi derecho de defensa y se llegó esa cosa juzgada sin justamente respetar mis derechos fundamentales. ¿Sí? Ese sería uno de los casos. Fraude procesal. ¿Se entiende? Es un caso excepcionalísimo. Yo voy a tener que iniciar un proceso nuevo y demostrar que a mí, o que yo fui víctima de ese fraude. Esa es una de las opciones. Y la otra de las opciones, que es recontra común, es en caso de que se pueda acudir a una vía probatoria nueva que al momento de dictar la resolución no existía. Y esto fue lo que sucedió hace 30 años, más o menos, y que se sigue viendo con los ADN, exactamente, Mirta. ¿Se acuerdan que hace 3 años, 4 años, salió en los diarios que un juez de Mar del Plata, también docente de la facultad, que seguramente lo van a tener, ordenó que se exhume el cadáver de un famoso corredor de Fórmula 1? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué se sacó el cadáver de ese corredor de Fórmula 1? Porque había gente que decía ser hijo o hija legítima de esa persona, y que en el momento en que lo inició, no se podía constatar que era hijo o hija, porque no había otra forma que mediante un testigo, mediante un reconocimiento. ¿Pero qué hay ahora? La pichicata. Vamos y te comparo el material genético.
esa prueba no existía. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo hace 50 años o 40 años inicie un juicio de filiación, lo pierda porque no pueda acreditar esa filiación, haga cosas juzgadas en sentido material, y 40 años después vengo y digo, uy, la tecnología avanzó, ahora está la probabilidad de comparar el material genético. Por lo tanto, inicio esta revisión de cosas juzgadas porque quiero que se compare el material genético con el de la otra persona. ¿Y qué pasa si da 99% de coincidencia? Va a modificar esta resolución nueva, o esta nueva prueba va a hacer que se modifique esa cosa juzgada, que era en principio inalterable. ¿Sí? Entonces esta es la segunda excepción o segunda posibilidad. Insisto, fuera de estos dos casos, fraude procesal o esta posibilidad de pruebas nuevas, no hay forma de modificar la cosa juzgada, ¿sí? Inalterabilidad de la cosa juzgada. ¿Está claro? Insisto, otra cosa, y con esto termino, que ya se los dije, cosa juzgada formal y material, recontra pregunta de examen, ¿sí? Y si llega a pasar, para la grabación, ahora,